Bienvenidos al tercer ciclo de Comunicándonos de agroempresario.com. Estamos hoy conversando con Luis Ubizarreta. Gracias, Luis, por acercarte hasta aquí y poder comentar toda tu experiencia de tus múltiples sombreros de los cuales vamos a estar conversando. Gracias a vos, Fer, y aparte muy contento de poder charlar con vos y sorprendido con este proyecto de comunicar que creo que es tan importante. Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. A mediados de los 90 y hasta la primera década de este siglo se genera el último salto tecnológico productivo importante en la Argentina. Hay varios elementos concurrentes que permiten ese salto, innovaciones como los OGM, la demanda china que aparece y se despierta, generando precios importantes, pero también elementos centrales como una obra de infraestructura fundamental, que es la hidrovía, que permite, junto con la ley de puertos, generar una industria potente en torno de Rosario para transformar la soja en aceite y una parte de ese aceite en biocombustibles. Todas estas normas que tienen que ver con distintos momentos políticos fueron acumulando unas ventajas que permitieron aquella expansión que estamos describiendo. Después de ello viene una especie de estancamiento que deberíamos salir generando un modelo que quizás no sea de más unidades, sino de más calidad. En muchos de estos temas, Luis se ha desempeñado. Ha sido presidente de Atsoja, lo es de Carvío, que tiene que ver con los biocombustibles, también con los puertos privados. O sea, tu expertise está muy conectada con estas potencialidades que Argentina tiene y que han estado dormidas en los últimos años. ¿Cómo ves esto? ¿Qué te parece que habría que empezar a reconfigurar para generar este otro salto que necesita hoy la sociedad argentina, pero también el agro? Muy buena la introducción y muy clara, y sobre todo destacando esos dos hitos, ¿no? Que fue el dragado del río y la ley de puertos, que habilitó inversiones privadas y generó inversiones de miles de millones de dólares que potenciaron a todo el sector. Yo creo que una de las cosas que claramente hay que hacer es relanzar la hidrovía, y nosotros venimos trabajando junto con la Bolsa de Comercio de Rosario en ese sentido y nos costó muchísimo, pero finalmente hoy el gobierno está avanzando en un pliego de una licitación que, si Dios quiere, va a ver, digamos, la luz a fin de año, un pliego que aspiramos a que sea ambicioso, porque necesitamos profundizar más al río para acercar a la Argentina a nuestro mercado, que nosotros somos un país que está alejado de los principales mercados demandantes y tenemos otros competidores que juegan y que vienen creciendo y además que vienen desarrollando su logística de salida muy eficientemente, sobre todo Brasil, ¿no? Entonces creo que si nosotros profundizamos el río, vamos a permitir que entren barcos más grandes y por lo tanto que paguemos fletes mucho más baratos para llegar al mundo con nuestros productos, y eso le va a dar una competitividad, según nuestros análisis, de más o menos $10 por cada tonelada que entre y salga al sistema a la Argentina. $10 que va a ser dinero que va a ir al bolsillo del productor y que va a generar un incentivo a producir más y entrar en este círculo virtuoso que vos mencionás, de que es el incentivo a producir más. Bueno, querer más producción, y creo que el segundo desafío que tenemos que lograr no solo producir más granos, sino ver cómo nos transformamos en productos con más valor y sobre todo con más trabajo argentino, que podamos exportarlo y que eso va a tener, creo yo, muchas aristas positivas, porque por un lado, en la medida que tengamos productos con más valor, creo yo que vamos a un mundo de menos volatilidades y menos incertidumbres, y además vamos a desarrollar destinos más sofisticados, en donde, bueno, creo yo que tenemos ahí un potencial enorme para crecer. Mucho se habla también del tema de la sustentabilidad, ¿no? Y de un mundo que cada vez es más exigente en querer saber qué come, querer comer productos con menor impacto en el medio ambiente, con una mejor huella de carbono. Bueno, creo que también ahí tenemos otro desafío más para diferenciarnos. Digamos, creo que tenemos que hacer cosas que nos permitan competir mejor y aprovechar justamente esas visiones que hay en el consumidor y en
definitiva darle gusto en el sentido que quiere. Agrega valor, productos con una huella de carbono decreciente y que tengan un sello verde y bueno, una logística que para mí es la pata más fácil, porque todo este sistema de la hidrovía en un país que está quebrado no requiere ningún aporte del Estado. El Estado acá lo único que tiene que hacer es controlar a una concesión que va a venir, que va a dragar el río y que va a cobrar un peaje. Y que lo que tenemos que lograr es que ese peaje sea lo menor posible y ese dragado le va a dar competitividad a toda la salida logística del corazón productivo del país que está en la pampa húmeda, alrededor de Rosario, y vamos a potenciar esas inversiones que hoy tienen capacidad ociosa, que hoy tienen un montón todavía para desarrollar y creo que, bueno, la otra pata en esa licitación es obviamente también el cuidado medioambiental, ¿no? Atrás de ese aumento del calado, del dragado de esos puntos críticos, porque hay que explicarle a la gente que no es que se draga todo el río. El río tiene un calado natural enorme en la mayor parte de su cauce, pero hay ciertos puntos que en general son las curvas, en donde la corriente disminuye y se depositan los sedimentos y se forman los bancos. Bueno, lo único que se hace al dragar es correr, digamos, ese barro de un lugar a otro y profundizar un canal para que los barcos pasen por esos pocos puntos críticos. Bueno, tiene que haber un estudio de impacto ambiental de esta obra, bien hecho, serio, que bueno, nos permita acercarnos al mundo y ser más competitivos, porque creo que la palabra clave para que nos desarrollemos es ser competitivos y tenemos que acostumbrarnos a buscar ese norte como hacen de vuelta los países que han crecido, que les ha ido bien y que han sido exitosos. Muchos de ellos nuestros vecinos, ¿no es cierto? Que es así. Ahora, el tema logística es un tema importante, es relevante. El tema de la hidrovía tiene que ver con, decías, barcos más grandes. Lo que está viniendo, la nueva generación de barcos, son mucho más grandes que los actuales. Los actuales tampoco a veces pueden terminar de cargar en la zona de Rosario y tienen que ir a otros puertos. Entonces, esto que estás mencionando es estratégico para el país, pero también para los productores, ¿no? Porque al final del día tenemos que tener claro que hay un precio internacional y lo que recibe el productor es ese precio internacional menos todos los costos que se generan para poder llegar hasta ese mercado, ¿no es cierto? Entonces, si la logística es $10 más cara, eso se carga al final pagándole $10 menos al productor, ¿no? Entonces, este punto me parece que es un punto estratégico que todos tenemos que tener claro, ¿no? Mejorar la logística, mejora la competitividad y genera también mayores ingresos a toda la cadena. También tenemos una logística interna, ¿no? Que muchas veces el ferrocarril ha sido descuidado y para ciertas cuestiones es importante. La zona de los puertos, la infraestructura de transporte para los camiones tampoco muchas veces es la mejor. Digamos. Hay mucho para trabajar y perfeccionar por ese lado. Por otro lado, vos hablabas de agregar valor, ¿no es cierto? Un primer agregado de valor, por ejemplo, en la cadena de las sojas, es producir aceite. Se ha construido una industria muy potente, pero esa industria hoy está a media máquina, ¿cierto? ¿Cómo son los valores hoy de utilización de la infraestructura de producción? Mira, depende de los años, pero te diría que en un año normal hay un 30% de capacidad ociosa de la industria y ese 30% encarece los costos, digamos, porque el costo fijo te mata, como toda industria, y en definitiva también, de alguna manera, desincentiva, porque eso también le llega al productor, como bien explicaba vos. Yo creo que, a ver, yendo a los puntos que vos mencionaste, unas pocas palabras, la logística interna también es un enorme desafío. Tenemos una red ferroviaria importante que requiere inversiones grandes, pero que también requiere un cambio de esquema. Y creo que el gobierno hace pocos días anunció una privatización en línea con, digamos, una idea disruptiva que me parece que es interesante, que es, bueno, busquemos a alguien que haga la infraestructura, digamos, un poquito el modelo que recién charlábamos de la hidrovía. Sí, claro. Busquemos que alguien invierta en la infraestructura y que tenga un plan a largo plazo, esa inversión la recupere a largo plazo y que la recupere con un peaje. ¿Con un peaje cobrado a quién? A todos los que quieran rodar sobre la vía. Y entonces que haya competencia en el tren también, que permita que esa competencia, digamos, que el tren no compita solo contra el camión, que es la situación que sucede cuando hay, digamos,
un ramal que tiene solo un tren corriendo. Que haya una competencia que va a ser sana y que va a permitir justamente que bueno, el productor en definitiva usufructúe ese activo del Estado, que es la vía, digamos, que es la vía que la construimos entre todos en su momento y ahora viene alguien a repararla, como si fuese un camino con un peaje, cobra para cada uno que quiera pasar por ahí y de esa manera le volvemos a dar vida a ese sistema. Creo que de todos modos también hay que pensar qué hacemos con las rutas. También tenemos rutas que hoy de alguna manera están subsidiadas, pero que no hay obra porque no hay recursos, y entonces creo que también de la mano de esto hay que ver si no replicamos algo parecido que nos permita tener rutas mejores y tal vez, bueno, con un costo de un peaje que lo reciba quien hace las obras y creo que eso nos va a permitir entrar en un estadio positivo. Vos mencionaste otro tema que son los accesos a los puertos. Todas estas inversiones que charlabas al principio se hicieron allá por los 90 y en el medio no hubo ninguna, digamos, inversión en esos accesos. Creo que el gobierno de la provincia de Santa Fe está trabajando muy seriamente. Justamente mañana anuncian un bono que van a financiar obras de infraestructura para accesos, pero creo que con un criterio realista. En vez de soñar con el mega plan circunvalar Rosario y obras de miles de millones de dólares que no tenemos, se están concentrando en hacer obras más austeras y tratar de escalar las obras más críticas al principio y bueno, esto será un proceso modular. Iremos haciendo primero un enripiado mejorado, con una obra más austera que mejore lo que hay y después pensaremos en un pavimento y después en la doble vía y bueno, de a poquito iremos haciendo accesos dignos, pero ahí yo quiero destacar un tema fundamental que es los camiones históricamente llegan al puerto y se quedan varados ahí esperando porque no hemos logrado ordenar, o nos ha costado mucho ordenar la llegada. Esto es como un banco, digamos, si vamos todos al mismo horario a la caja, la cola es larga. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que virtualmente el camionero se acostumbre a que tenga un turno y llegue y descargue y se vaya. Y hubo un hito muy importante que se hizo hace unos pocos años, que es el sistema STOP, que es un sistema, digamos, la gente de repente no conoce esto, pero ha permitido sacar los camiones sin cupo, que no venga alguien que no tiene un turno, y ahora tenemos que dar el segundo paso, que es lograr que haya turnos, bandas horarias que permitan que el camión no espere más. Si el camión no espere más, en vez de quedarse 12 horas esperando en el puerto, va a estar 12 horas más viajando, los fletes internos van a bajar y vamos a tener de vuelta más competitividad logística para esto. Y por último, a ver, una de las cosas que pasó con la industria, y hay que decirlo porque es la realidad, hubo un enorme e injusto desincentivo a la producción de soja, ¿no? Cuando la soja tuvo una carga fiscal mucho más pesada que los demás cultivos, obviamente hubo un desincentivo a producir soja en beneficio de otros cultivos y que no tenía una lógica, porque la verdad es que era castigar justamente al cultivo que el mundo más demandaba y que tenía mejor atractivo para producirlo. Entonces, si vos le pones artificialmente un sobrecosto, obviamente estás generando una distorsión en el mercado y creo que es lo que nos pasó. Pasamos de tener un crecimiento, como bien explicaste vos, muy importante en la producción de soja, a que no solo quedar estancados, sino bajar nuestra producción. Nuestra producción en el año 2015, si no me equivoco, estuvo cerca de los 60 millones de toneladas y nunca más volvimos a esos números y hoy estamos contentos cuando producimos un poco más de 50. O sea, y en el mismo, y está muy repetido esto, pero en el mismo periodo Brasil triplicó su producción. Entonces, bueno, nosotros creemos que hay que apuntalar, o por lo menos no discriminar más a la soja y tratar de repartir un poco más el peso de la mochila. Y en esa línea, el otro día escuchaba a alguien que dijo algo muy interesante, ¿no? Que es, más que pedir la baja de las retenciones, nos tenemos que concentrar en que baje el gasto público y que se equilibre el déficit, que creo que es algo que ya está en la agenda, gracias a Dios, muy instalado, porque eso va a hacer que la mochila sea más liviana. Y si después tenemos la suerte de lograr que se desarrollen otros sectores competitivos y logramos que en vez de llevar la mochila nosotros solos, nos empecemos a turnar con otros, seguro que vamos a llegar mucho más fácil al final del camino que hoy, en donde
hemos, digamos, generado en estos últimos 20 años un esquema en donde desincentivamos a los sectores más competitivos en una especie de suicidio, porque cualquier país lógico lo que hace es incentivar a los sectores productivos para que crezcan y para que desarrollen toda la economía. Acá fuimos al revés, generando desincentivos. Bueno, creo que eso es uno de los caminos para recorrer marcha atrás, para aprender y para, bueno, sobre todo generar la comunicación para que toda la sociedad se involucre en esta idea de que, bueno, tenemos que desarrollarnos en base a los sectores en donde tenemos potencial y no al revés, porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Bueno, otra de las industrias asociadas es la de los biocombustibles, del biodiesel, ¿no es cierto? Que ahí nuevamente hubo un despegar hacia el 2006 con la ley que se había generado en su momento, que construyó una de las pocas industrias nuevas que Argentina desarrolló. Sin embargo, hoy está también con un porcentaje muy alto de no uso, especialmente por regulación internacional, pero también nacionales, ¿no? Tenemos que tener claro que las importaciones de energía fueron más de 20.000 millones de dólares, muchos de ellos de productos refinados, nafta y gasoil. Y mientras tanto estábamos obturando la posibilidad de que ese eventual aumento de consumo pueda ser reemplazado por etanol o biodiesel, ¿sí? Las refinerías están trabajando a full, así que cualquier incremento que haya hacia futuro vamos a tener que o importar, cosa que venimos haciendo, o incorporar productos propios, ¿no es cierto? Como los biocombustibles. Yo creo que ahora es un buen momento para que se discuta una nueva ley de biocombustibles y que pueda transformarse, tal como se proponía en alguno de los proyectos, un corte que hoy en el caso del etanol están en 15 y llegar al corte que Brasil tenía a principio de año, del 27, ahora están en el 32, y en el caso del biodiesel llegar al 15, y también habilitando a todas las empresas a participar de esto. ¿Cómo ves esto? ¿Qué te parece? ¿Y tenés alguna reflexión acerca de este tema? Sí, sí, una introducción muy clara, como siempre. Totalmente tenemos una oportunidad. En el mundo este sector está creciendo cada año y basta ir al modelo muy cerquita que vos mencionabas de Brasil, que acaba de lanzar una ley de los combustibles de futuro y que va a crecer, a hacer crecer esta industria, también de la mano de una visión de vuelta, de un mundo más sustentable, que es hacia donde va el mundo, digamos. Y charlábamos antes de empezar de digamos, de la movilidad eléctrica. Es difícil, las inversiones que requiere la electromovilidad para un país como la Argentina son gigantescas, inalcanzables hoy y posiblemente en algún momento suceda, pero tenemos una larga transición y en esa larga transición la solución son los biocombustibles que, como vos decís, reemplazan productos que importamos, generan trabajo acá en vez de generar trabajo en un origen que nos vende esa producción fósil, que es mucho más contaminante y además lo podemos hacer a precios competitivos. Para eso tenemos que cambiar la ley. Lamentablemente tiene un esquema que yo creo que nació mal, porque nació buscando el abastecimiento a través de empresas que no son eficientes, de pequeñas empresas, y justamente generó un sistema que hay que transformarlo de raíz, que es un sistema de cupos y de precios regulados. Hoy la Secretaría de Energía no solo dice quién vende, sino que define a qué precio, y ese precio se construye en base al productor menos eficiente, con lo cual, en definitiva, tenemos las plantas de biocombustible más eficientes paradas, mientras que tenemos las menos eficientes funcionando, cuál es el disparate desde todo punto de vista. Tenemos que generar una nueva ley que genere competencia, que crezca el corte, como bien decís, pero a precios competitivos, y que tenga una transición justamente para dar tal vez una salida a las plantas más pequeñas que hoy están abasteciendo el mercado, de un modo lógico pero decreciente, para que repliquemos lo que hacen todos los demás países del mundo, que es producir cortes crecientes, generando empleo y además apalancando a nuestra cadena agroindustrial, que hay que decirlo. Parte del éxito de Brasil, que es el modelo a seguir, si querés, y todos los que conocemos vemos cómo se ha desarrollado el interior brasilero de una manera fenomenal. En lugares que hace 30 años no existían más que un pueblito sin recursos y condenado, hoy hay mega ciudades de más de 1 millón de personas con un desarrollo fenomenal. Bueno,
Si queremos replicar eso, parte de la solución viene por la industrialización de productos agrícolas. Los biocombustibles son una parte de eso, que generan una demanda adicional y que en definitiva generan mejores precios para el productor y un incentivo a seguir creciendo y desarrollos en el interior fenomenales. Tanto los biocombustibles, que si querés es el tema que yo más conozco, pero también la producción de carne, ¿no? Porque uno va a Brasil y ve, bueno, el maíz prácticamente exportan un volumen relativamente pequeño, igual que la harina de soja incluso, o igual que el aceite. Argentina es un gran exportador de alimentos para animales, o sea, nuestros rubros de harina o de maíz son los principales y ningún humano los come en forma directa. Eso va para que otros fabriquen las proteínas animales. Brasil lo hace ellos, ¿cierto? Y ahí está el modelo importante, ¿no? Sí, el modelo virtuoso que creo que tenemos que aprender y que tenemos que también entender que, porque hay veces hay una discusión un poquito chiquita, que es decir, bueno, pero los recursos fiscales, porque si yo consumo gasoil cobro un impuesto justamente a la emisión, a la contaminación en definitiva, que no lo cobro si consumo, entonces tengo un costo fiscal. Bueno, pero también medí el desarrollo que genera el crecimiento de estas industrias y sobre todo la implicancia aguas abajo que va a permitir que al final crece la torta. O sea, acá lo que tenemos que tratar de mirar un poquitito, ¿viste? Alejar un poco el zoom, es que si desarrollamos la agroindustria, hacemos que crezca la torta. Y si nos comemos un pedacito más chiquito de una torta mucho más grande, en definitiva los recursos son mucho más que si cada vez tenemos una torta más chiquita y cada vez le sacamos un pedazo más grande, porque al final no alcanza para nada. Entonces, creo que hay que tener esa visión que, bueno, yo veo con cierta esperanza, veo que los economistas del gobierno actual tienen esa visión de desarrollo y bueno, me parece que entrar en el proceso virtuoso nos va a sacar de tantos dilemas. Sí, bueno, efectivamente yo creo que hay mucho para avanzar si se dan ciertas circunstancias, hay algunas que se están transformando, regulaciones, manejo de determinadas cuestiones macroeconómicas que bueno, de alguna manera se están acomodando, van a requerir otras, ¿no? Porque salir de recesión y generar trabajo requiere inversiones y esas inversiones muchas veces necesitan ciertas condiciones que es la que en la última década y media no hemos tenido, ¿no? Porque no ha habido crecimiento del trabajo privado, no hay inversiones de este tipo. Por otro lado, lo que podemos visualizar es que hemos dicho cosas que quizás son problemáticas, pero todas ellas tienen un trasfondo de un potencial de crecimiento enorme. Digamos. Si tenés las industrias que están usando a medias, bueno, tenés eso ya, ese capital ya está puesto, o sea, si aparecen las hojas va a haber que invertir menos. Si tenés mejores puertos y la hidrovía van a bajar los costos logísticos, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces tenemos una serie de circunstancias que además están atravesadas por un tema que vos planteaste, que es la cuestión ambiental. Tenemos los sistemas de producción de menor huellas de carbono de los competidores, ¿no es cierto? Nuestra medida del maíz es 60% abajo de la media global, en el caso del trigo parecido y la soja están encontrando valores semejantes, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de estos requisitos crecientes en los mercados internacionales, creo que tenemos una parte de los deberes hechos, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? No, lo veo tal cual vos decís. Lo que también tenemos es que lograr medir eso. Medirlo sistemáticamente, ¿no? Claro, y lograr aparte que haya un esquema de medición homogéneo en el mundo que nos permita justamente darle valor a eso. Imagínate vos producir carne con esa huella favorable, bueno, debería ser un premio que vamos a recibir y yo creo que también el productor a veces descree porque le da un poco de desconfianza esto de decir, bueno, pero voy a tener que pagar para que de alguna manera certificar mi producción y lograr. Y bueno, pero eso va a tener un retorno, como ya lo ha tenido, digamos, lo vemos en una medida más chica, toda la demanda de soja EPA cuando podemos vender biocombustibles en Europa. Bueno, eso genera un premio para el productor que creo que vale la pena y de hecho los productores de punta están súper metidos con esto. O sea, que creo que ese liderazgo de esos productores de punta demuestran que el resto tienen que seguir este camino de, bueno, no desanimarse y tratar de lograr demostrar
ese beneficio que seguro que nos va a redituar mejores precios y un premio en la medida que estemos preparados para lograrlo. Asociado a esto aparece un nuevo negocio de un potencial enorme que es el combustible para aviones. O sea, los aviones tienen que bajar su huella ambiental y claramente no pueden ser eléctricos. El peso de las baterías sería tal que no podrían despegar. Entonces tienen que ir a un sistema de combustibles líquidos, ¿no es cierto? Y ahí un debate hoy, ¿cómo lo ves eso? ¿Te parece que Argentina puede jugar un rol importante en términos de estas cuestiones? Enorme, mira, esta semana recibí por segunda vez un mail de una aerolínea internacional de primera, francesa, no puedo decir el nombre, pero Sí. que justamente hacía todo un desarrollo y hasta mandaban un video del trabajo que están haciendo para salir de la... Porque, como bien decís, los aviones participan obviamente de la emisión y tienen un mandato muy claro para ir al 2050 con una reducción fuertísima en las emisiones, y las líneas aéreas de primera, digamos, las más... están hasta intentando ir por encima de ese mandato, porque justamente quieren destacarse ante sus clientes. Claro. Son clientes que piden eso. Que viajan, quieren viajar en una aerolínea que contamine menos, porque son en general... Bueno, Hoy en los boletos ves que dice la carga ambiental que tiene tu pasaje, ¿no es cierto? pero no solo eso, sino que hasta en este mensaje que me llegaba de esa aerolínea explicaba cuál es el costo que tiene el uso de estos combustibles, pero que es mínimo respecto al valor del pasaje, y, digamos, ese camino también es una enorme oportunidad para desarrollar un sector en donde además tenemos una ventaja nosotros si logramos hacerlo. Tenemos que incentivar inversiones que son importantes, pero tenemos la materia prima acá, con una huella de carbono baja. O sea, la mejor materia prima para producir el combustible con menor huella de carbono. Y además, si lo producimos acá, lo vamos a poder distribuir al mundo, porque esa eficiencia es una ventaja importante, porque no es lo mismo emitir en escala acá y distribuir que venderle la materia prima a cada destino con pequeña escala. Claro. Entonces, la lógica económica sería, che, esto hay que producirlo en el país de origen y después venderlo al mundo. Bueno, ojalá que podamos aprovechar esta ventana de una industria nueva y que se va a replicar no solo en los aviones, porque como vos bien decís, los otros medios también van a ir creciendo. Y te quiero marcar hace unos pocos días, a raíz del G20 que es en Brasil, hubo un evento en Puerto Iguazú en donde se juntaban los secretarios de energía, y Brasil, como sabés, es el líder en esta industria, con lo cual Apareció una camioneta. Apareció Toyota, una empresa de punta, con un convencimiento del desarrollo de los biocombustibles y aparte marcando una cosa muy interesante que es esta. Ellos decían, nosotros vamos especializándonos por regiones. Hay regiones que van más a la electromovilidad, pero hay regiones como Latinoamérica, por ejemplo, o Estados Unidos incluso, que han desarrollado biocombustibles con una eficiencia energética enorme. Y entonces, bueno, nos mostraban ahí prototipos nuevos de autos, por ejemplo, híbridos, pero con etanol puro. Sí. Y también había una con metano. Exactamente. Una fabricada en Argentina con metano, biometano, que uno puede tener en el propio establecimiento del productor, ¿no? Entonces, bueno, esta es la visión que me parece que hay que tener clara hacia dónde van, ¿no?, las cosas. Sí, y bueno, ahí también está la discusión del costo, porque los biocombustibles habitualmente son más caros que algunos combustibles fósiles. Lógico, porque no contaminan. Entonces, hay veces hay que comparar peras con peras, porque no es lo mismo un auto con airbag y con cinturón de seguridad que un Ford Falcon de 60, digamos. Sí. Entonces, bueno, el mundo va hacia eso y tenemos que entender también que, bueno, hay combustibles que tienen un impacto ambiental enorme y que tienen un costo muy comparable, incluso en el caso del etanol, por ejemplo, a veces actualmente más barato que el combustible fósil. El biodiesel, la diferencia es mínima. Bueno, tenemos que ir así, con la ola, ¿no? Aprovechar las olas y justamente más si tenemos las materias primas, ver cómo podemos exportar más esos productos, agregar valor y, como vos decías, más trabajo argentino en las ciudades del interior que nos permita, bueno, el desarrollo de la gente, ¿no? Acá estamos tratando de hacer una industria que tenga también un impacto social. Esta visión de la bioeconomía como
un módulo de desarrollo territorial federal y de inclusión en los mercados internacionales más exigentes, bueno, es nuestra vaca viva, es digamos, el foco que Agroempresario quiere ponerle a su nueva reformulación que se está generando en este momento. Y todo eso genera oportunidades donde, bien dijiste, es agrandar la torta. En Argentina la torta hace mucho que no crece y además tenemos cantidades crecientes de pobres y de gente que está en peor calidad de vida. Bueno, este modelo que fracasó hay que reemplazarlo por otro y estamos en ese camino. Así que bueno, para fin... Déjame agregar un tema sí. que me olvidé de combustible de aviación, que son los nuevos cultivos. Claro. Hay cultivos como la camelina, la caminata, que se siembran en una época de barbecho, digamos, en donde el campo está descansando y generan un impacto positivo. Vos sos agrónomo, sabés mucho más que yo que soy economista, un impacto positivo incluso en el lote y que además, bueno, obviamente le generan un ingreso al productor, pero que además producen cultivos que tienen una creciente demanda, pero tienen una baja huella de carbono. Bueno, creo que también ahí hay una oportunidad de diversificar la producción en esos nuevos cultivos que nos permitan ampliar la matriz exportadora de la Argentina y sumar, en la medida que podamos transformarlo, bueno, más dólares y el proceso ese virtuoso que estoy seguro que este sector agroindustrial tiene para darle al país. Digamos, acá yo me animo a pensar que podemos crecer mucho en producción, pero sobre todo en agregado valor y podemos duplicar el flujo de dólares que entran a nuestra economía, pero de vuelta. No solo son dólares, es trabajo. Es trabajo y es trabajo en todos los territorios. Y de calidad. Y de calidad, porque eso es otra cuestión que es importante de la bioeconomía, que está en todo distribuido en el territorio y no concentrado en algunas pocas industrias, o sea, pocas ciudades. Para finalizar y redondear, me parece que hemos recorrido alguna parte de la agenda, creo que las oportunidades son muchas, muy grandes, tenés un manejo a partir de tus distintas posiciones y liderazgos que has generado en los últimos años. Bueno, me gustaría tu mensaje final, que entiendo seguramente es positivo. Sí, yo creo que este es un país de enormes recursos, pero de una enorme desilusión, de un manejo que hemos hecho tratando de inventar la rueda, al final haciendo la cuadrada, y creo que en la medida en que desarrollemos este sector en donde yo sigo creyendo que es el sector más competitivo de la Argentina, pero otros sectores que tienen un enorme potencial nos va a ayudar, bueno, a distribuir un poco la carga pesada, sobre todo porque tenemos que sacar del fondo a tanta gente necesitada que vos mencionabas. Digamos, este país también requiere un desarrollo que permita que toda la gente se integre a esta revolución. Así que yo veo un muy prominente futuro si nos concentramos en las cosas que hay que hacer, argentinos a las cosas, y sobre todo, y hoy también lo charlábamos antes de empezar, si logramos que la gente finalmente deje de ser, creo que uno de los problemas que tenemos es nuestra cultura de que siempre somos un poquito envidiosos y críticos y nos gusta siempre hacer un aporte distinto y que bien. Bueno, tratemos de juntarnos de una buena vez, en definir algunas pocas cosas sencillas que nos permitan dar esos pequeños saltos. No podemos comernos el elefante de un bocado, hay que comerlo a pedacitos y que entremos en ese proceso virtuoso del cual estoy seguro que tal vez no nosotros, pero nuestros nietos van a ver un país muy distinto. La Argentina tiene mucho para dar. Bueno, muchas gracias, Luis. Has hecho un buen resumen. Bueno, ese resumen que tiene que ver con agrandar la torta, con contribuir, con bajar egos y poder construir proyectos comunes, es el objetivo de agroempresario.com y este ciclo Comunicándonos. Así que bueno, gracias y bueno, hasta pronto. Bueno. Gracias. Muchas gracias.